Ser empleada pública ha sido una de las carreras más gratificantes que jamás imaginé. Estar junto a las personas en sus peores días o durante una crisis ha sido muy gratificante. Soy muy afortunada de poder ayudar a servir a la comunidad y poder hacer la diferencia en la vida de alguien en una emergencia o salvándoles la vida. Me llamo Kate Heckerman y soy bombero paramédico en el Departamento de Bomberos de Saint Paul. El fuego está de tu lado. Si quieres tomar el chequeo, Bien. yo tomaré los hierros. Podría tomarlos también. Bien, ser un bombero y paramédico encaja bien con mi personalidad. Hay mucha adrenalina. Todos los días son diferentes. Aprendo constantemente. Me encanta aprender. Hay muchos entrenamientos y experiencia y diversidad dentro del trabajo. Ser bombero fue una segunda carrera para mí. Fui a la Universidad de Dakota del Norte. Me gradué de terapeuta ocupacional y trabajé de ello durante unos 6 años. Pasé de trabajar con la gente en el hospital luego de sufrir un infarto a estar en la casa de las personas cuando sufren esos infartos o paros cardíacos, con las familias presentes. Él es Jeremiah, es mi compañero. Estamos comenzando el día y hacemos las tareas de limpieza. En el fondo siempre me interesó este campo. Crecí rodeada de bomberos. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo eran bomberos aquí en Saint Paul. Soy la menor de 4 hermanos. Siempre fui extrovertida, motivada, competitiva. Solía hacer cosas que la mayoría de las chicas no hacían, como jugar al hockey cuando no había muchos equipos femeninos. La ciencia, la tecnología y las matemáticas juegan un papel importante en nuestra carrera. Cuando vamos a un incendio no podemos ver nada en la habitación. Correcto. Hay mucho humo, sí. Está oscuro. Aquí lo pueden ver en la imagen. Si estamos del otro lado de la habitación, se puede ver el fuego en la pared o la víctima. Usamos las matemáticas y la ciencia cuando evaluamos medicamentos para las diferentes aflicciones y luego poder calcular las dosis adecuadas. Todo se basa en el peso y así podemos calcular qué necesita el paciente. Lo más motivador para mí es un día de trabajo en que logramos sacar a todos con vida de un incendio o cuando logramos llevar a todos al hospital para darles una oportunidad de sobrevivir. Estar con alguien en sus momentos más oscuros y darles una luz de esperanza o darles apoyo en sus momentos más difíciles es muy reconfortante. A veces las emergencias son más alegres. Ayudamos a dar a luz a un par de bebés en los meses pasados y ha sido muy reconfortante. Oye, te falta un poco ahí. No, claro que no. Como individuos, todos tenemos nuestras fortalezas, pero cuando las juntamos, podemos servir mejor a la comunidad y somos más fuertes como equipo que individualmente. Y por eso el trabajo en equipo es tan importante para los bomberos y los paramédicos. Tengo la bendición de tener un marido maravilloso que me ayudó mucho en mi cambio de carrera como bombero. Me ayuda mucho en la casa para que yo pueda tener éxito aquí. Tenemos 3 niños maravillosos y mis hijos me ven en mi rol de servicio al público. Saben que estoy ayudando a la comunidad y están muy orgullosos de mí. Intento estar involucrada en la comunidad. Ahora mismo estoy ayudando en el carnaval para niños Gillette. Ayudo a entrenar al equipo de hockey de mis hijas y trato de estar activa en el gimnasio y en otras actividades de mis hijos en la escuela. Si alguien está interesado en convertirse en bombero paramédico, hay muchos caminos diferentes que se pueden tomar para lograr exposición y experiencia. Tomar una clase en la escuela local, dar un paso con los bomberos para ver cómo sería un día típico o si el trabajo encaja con tu personalidad. Está el programa de exploradores y muchos caminos en la comunidad que se pueden probar para ganar experiencia. A pesar de que soy la única mujer en mi estación, hay otras mujeres en este campo y creo que con los años más mujeres se involucrarán en esta carrera. Y creo que cuantas más chicas estén expuestas a mujeres fuertes e independientes, más creerán en ellas mismas y podrán perseguir algo que quizás no habían creído posible.